son árboles nativos, ¿a quién denuncian? Llamamos al SAC, nos dijeron que no tenían injerencia, llamamos a otra agrupación, tampoco tenían injerencia, entonces, ¿dónde denuncias las talas irregulares de árboles nativos? Yo en realidad no sé a quién se denuncia, pero creo que tendría que ser al Ministerio de Medio Ambiente. Porque no, si la municipalidad lo está cortando, no puede hacer la denuncia a la municipalidad. ¿Ustedes saben eso? ¿Tú sabes? Sí. Buenos días. Bueno, en cuanto a su pregunta, hay que revisar en ese caso las especies nativas si están protegidas por algún decreto especial. Hay que verificar eso. Y también se puede solicitar a través de Ley de Transparencia, Ley 20.285, las actas y los informes que sustenten, que motiven, que fundamenten esa faena, esas talas, esos cortes. Y una vez que analicemos esa información y que la vayamos leyendo, se pueden hacer las respectivas denuncias en Contraloría. Ayer hice una por una mutilación que hizo Algarrobo, la Municipalidad de Algarrobo, y siempre estoy compartiendo en redes sociales denuncias que hago en Contraloría porque no me dan respuestas acordes ni respuestas racionales, no llega respuestas de ninguna manera. Por correo no sirve, en reuniones no sirve. Los canales para hacer las denuncias son obtener la información a través de Ley de Transparencia en el portal, en el banner de transparencia que tiene cada organismo estatal y con información que llega supuestamente en 20 días, pero se puede extender porque puede haber prórroga o porque no quieren contestar y en ese caso se presenta un amparo ante el Consejo. Con esa información se procede a realizar la denuncia en la Contraloría y la información hay que analizarla bien en el caso de los árboles urbanos, esta se relaciona a que el árbol urbano es un bien nacional de uso público. Y eso, con esta respuesta estoy un poco adelantando lo que voy a exponer, pero vamos a entrar en detalle con eso. Gracias. Hay un listado de especies invasoras y la zarzamora es una especie invasora. Entonces hay que arrancarlo nomás, o sea, hay que tratar de evitarle y nadie te va a poner ni una denuncia porque estás arrancando a la zarzamora. Y me acordé con esto de la especie invasora que vi ayer o antes de ayer en una municipalidad de por allá al sur que estaban plantando aromo. Y el aromo, es cierto, es bonito, pero el aromo es una especie considerada invasora y que hace muy mal porque desplaza las especies arbóreas nativas. Y hay varias, siento yo, como vacíos, porque con esto de la especie invasora, no solamente para plantas, sino para animales. En una laguna, que no decir dónde, llegó la tartamuda, alguien fue a tirar una tortuga, y la tortuga, llegó un macho, no sé, una hembra, la cosa es que se está propagando y vi la tortuga con crías. Y esa tortuga está prohibida en Chile como mascota y es invasora y ha dejado estragos en otros países. Entonces, ¿a quién le denuncia eso? Lo mismo pasa con la cotorra argentina, lo mismo pasa con un montón de especies. No, llamé al SAC, si yo he tratado de hacer la denuncia, me dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, siempre que no sea la especie afecte a las zonas agrícolas. Y aquí en Valparaíso llegó que también lo publiqué eso, una planta que es la Parietaria judaica, que es muy alergénica porque tiene pones chiquitito, entonces entras a los alvéolos de los bronquios y produce una alergia horrible. ¿Y a quién denuncia eso si no afecta a la zona agrícola, no afecta pero nos afecta al ser humano? Entonces hay un vacío todavía en cuanto a las leyes para hacer denuncias de que vengan a erradicar las especies invasoras. Yo pienso que falta ahí, hay un problema. Yo sí, llegué y lo ocupé y pasó un vecino. Como que es como la mayor sanción que he tenido. Entonces llegó un vecino y me dijo, oiga, ¿y usted? ¿Por
qué está ocupando aquí los espacios públicos? ¿Usted no sabe que esto es de la municipalidad? Yo dije, sí, sí, sé que es de la municipalidad. Ah, ¿y por qué entonces llega y hace esto? Yo dije, porque ¿quién lo cuida? La municipalidad no cuida aquí, yo cuido aquí. Entonces, y ahí después ya nos hicimos amigos, entonces pasa y le regalo unas arvejitas, le digo, hola, ¿cómo está? Le echo la talla porque va abrigado. Nada, él está feliz y dice, ahora somos amigos. Entonces, es el mayor reclamo. También hay de eso seguridad ciudadana, que andan dando vueltas y alguna vez paró. Y yo así como, ups. Y me empezó a decir, oiga, yo tengo un campo con choclo y entonces tiene que hacerlo. Me empezó a decir cómo hacerlo y yo, ya, gracias. Ha sido como todo el llamamiento a la atención que he tenido. No, ni un problema. Bueno, quiero hacer una consulta, en realidad una consulta y un comentario. He visto, y después de la pregunta acá de la señora, creo que a nivel nacional falta una voluntad política total respecto a todos los temas que se están tratando acá. Sin ir más lejos, y es contradictorio, recientemente hubieron los premios latinoamericanos verdes, que Chile, uno de sus proyectos fue básicamente estrella en reforestación y algo por el estilo. Entonces, si bien es cierto, esta convocatoria yo la encuentro sumamente buena, pero quizá nosotros, incluyo, somos los que estamos comprendiendo el tema y estamos preocupados, pero finalmente no somos los que tomamos las decisiones. Mi pregunta ahora a ustedes, los panelistas y acá a la persona que contestó, ¿qué tan o qué se puede hacer? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cómo podemos llegar a las autoridades? Finalmente, no sé si hay alguna presente, para que haya ese cambio de mentalidad. Lo que tú hiciste en los puertos, en terrenos municipales, si yo lo hiciera acá o cualquier persona que lo hiciera acá, puede correr un riesgo de una multa. Es muy motivante, es lindo. Pero si yo hago uso de un espacio público, estoy infringiendo una norma. Pero si me puedo responder al tiro. Si es el espacio que está justo afuera de tu casa, realmente eso está bajo tu cuidado, en términos de la ley. ¿Sí? Sí. Entonces, de la ordenanza municipal, entonces tú puedes cuidarlo y yo puedo definir qué es lo que pongo ahí. No, si es que hay un árbol que plantó la municipalidad, yo no puedo cortarlo y yo no lo he hecho. Claro, tampoco. Entonces, en ese sentido no hay problema. Yo creo que sí es posible lograr, por ejemplo, si uno no tiene un espacio en su propio lugar donde habita y tiene un colectivo o quiere hacerse responsable de un espacio, yo creo que se puede solicitar un espacio a una plaza a través del municipio. Yo no creo que haya inconveniente en que eso se pueda hacer. Y conozco lugares donde se ha hecho, en Alemania se transformó, o sea, en distintas partes del mundo se ha hecho, como con el apoyo, ni siquiera es con el apoyo, es con el permiso de los distintos tomadores de decisión y responsables de los lugares. A eso da mi consulta. Más que todos lo pueden hacer, si bien es cierto, todos podemos tener la intención de hacer lo que tú estás haciendo, pero deben hacer de la autoridad, en este caso de turno, de poder motivarte y darte la herramienta de decir, oye, No, quiero aportar, creo que el cambio tiene que partir de cada individuo. Las autoridades no te van a decir, ni te van a felicitar, ni te van a estimular, ni te van a hacer nada. Uno tiene que cambiar. En el caso de lo que ha hecho Fernanda, yo también tengo algo similar, un poco más pequeño en mi casa, pero no solamente son los beneficios que atraen estas plantas con flores o estos frutales, igual el quillay que tiene flores, atrae muchos insectos y muchos pajaritos. Tengo un almendro que llegaron 4 parejas de rara. Hay chercán, hay cachuito, hay tórtola, hay fiu nidificando también. Entonces, en un espacio súper chico, está lleno de pájaros y eso es demasiado hermoso. Yo pongo a mi mamá ahí y está horas felices mirando ese entorno. Entonces, y creo que es uno lo que tiene que cambiar. Y a sus alumnos, a la gente que está cerca, y ir presionando. entiendo. Mira, yo en mi caso tengo compost y hago todo lo que ustedes mencionan, tengo mi huerto y todo, pero a lo que voy yo, ¿cómo retransmitir ese incentivo que yo tengo y lo que tienen ustedes la gran mayoría para la ciudadanía y motivarlos a seguir? Y no se encuentren con esa traba que dicen, oye, yo creo que va por tu lado. alguien podó mal un árbol y aquel lo denuncia. Yo creo que va por el tema de cómo sensibilizas a las autoridades para que haya Sí. normas. No, yo creo que
lo que ha demostrado relativo éxito en otros países es una aproximación mixta. Hay que entrar desde arriba y también desde abajo. Y son dos caminos que no son excluyentes. Es decir, por ejemplo, en términos políticos, hay marcos políticos que están avanzando en esa dirección. Por ejemplo, tenemos la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, donde por primera vez una política de desarrollo urbano menciona temas de sustentabilidad. Tenemos los planes de adaptación al cambio climático, en donde una acción concreta aparece la infraestructura verde en ciudades. Está avanzando, pero es lento, ¿no? Ahí las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, nosotros mismos podemos votar por autoridades que sean sensibles a estos temas. ¿Por qué no elegir autoridades que tengan en su agenda temas de arbolado urbano, de naturaleza en las ciudades, de reciclaje? También tenemos algo de poder ahí. Y por otro lado, también los movimientos sociales, la sociedad civil organizada produce cambios, mueve los límites. Y eso es lo que necesitamos. Por ejemplo, hay un movimiento a nivel mundial que se llama guerrilla gardening, ¿no? Ahí podríamos tener a una comandante, ¿no? ¿De qué se trata guerrilla gardening? En muchos países está prohibido hacer lo que está haciendo Fernanda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen grupos de WhatsApp, redes sociales, en la esquina de tal calle a las 11 de la noche. Pala, picota, semilla, pum. Guerrilla. Y al otro lado, o sea, al otro día amanece un jardín. Al otro día amanece un huerto, ¿no? Ese movimiento ha producido cambio. Por ejemplo, en Francia, el año pasado, por primera vez, se legisló una ley que autoriza a todos los ciudadanos a plantar alimentos donde quieran. Calle, vereda, sitio eriazo, ¿no? La ley se hizo no para prohibir, se hizo para autorizar esto, ¿no? Yo creo que en Chile vamos en el camino correcto, pero es lento y entonces es labor de todo empujar más rápido. ¿Alguna consulta acá? No, era con respecto de lo que se han puesto en la calle, tú dijiste capacidad máxima 9 cajones, ¿eso es como algo del espacio, de la medida? Sí. Lo que pasa es que como cuando uno cultiva en cajones o el ancho de una cama de cultivo máximo es 1,20 m, solamente por una cuestión funcional, porque así tú puedes acceder por un lado a los primeros 60 centímetros y por el otro lado 60 centímetros. Entonces, solamente por una cuestión de acceso y por el área que tenía disponible, hay que dejar un espacio para poder caminar entre medio. Entonces, capacidad máxima en el diseño son 9 cajones de 2,20 m de largo, sí, todo, ¿no? Con winchas, sí, no, sí, es serio la cuestión, no es al lote, no es llegar, no, todo hay que pensarlo, hay que estudiar, hay que aprender, planificar y hacer nomás. Y entonces hice esos primeros 4 cajones para saber si resultaba, porque el pesimismo de mi entorno más cercano, humano, así familiar, era grande. No, pero ¿cómo va a hacer eso? Te lo van a romper, te lo van a robar todo, no te va a resultar. Yo sí, ¿me puedes sujetar la tabla para que le pongamos el tornillo? O sea, por favor, era de verdad en el entorno más cercano. Y tuve un inconveniente, uno de los cajones. Y entonces yo pensaba también, ¿pongo plantas al tiro o siembro? No tenía una experiencia cercana de quién lo hubiera hecho. Entonces tenía que pensar cómo hacerlo. Y dije, ya voy a poner semillas y ahí van a crecer. Entonces no se van a ir ni dando cuenta cómo van a ir germinando las cosas. Porque si llegaba y ponía plantas, me habían robado antes limones, manzanos de afuera. Entonces sabía que no quería tener como el problema desde el principio. Entonces puse semillas. Y en uno de los cajones, un día amaneció con menos tierra. Le habían sacado tierra. Oh, súper triste. Y después, otros días después, mi vecino me llama y me dice, Fernanda, eché a un gallo que te estaba sacando tierra con saco. El gallo iba y con un saco le echaba la tierra de que era compost, se lo echaba al saco y él le dijo, oye, devuélvelo. Yo no sé si me hubiera atrevido a decirle, devuélveme la tierra. Eso no es tuyo, déjalo ahí. Y yo, ya, gracias, y le puse un letrero. Porque dije, ya también, como, no es, deja, esto es mío, pero es como, prepara tu propio compost, le puse en el letrero. Prepara tu propio compost con pasto seco y hojas y cultiva tu propio alimento. Algo así, como, no me saquen la tierra porque aquí ya están puestas las semillas. Y no me sacaron más. Va a haber problemas. Cuando uno quiere empujar los límites, como dice Alexis,
No, los límites están. Entonces, si uno quiere empujarlo, uno tiene que sacar músculo para empujarlo y eso significa tener resiliencia. Tenemos que aprender de los sistemas naturales, siento yo, a tener resiliencia y decir, esto es lo que quiero de verdad. Hay que ser un poco porfiado y empujar y juntar fuerza y no importa que te digan que no, no importa. Y no nos pongamos nosotros mismos los límites antes de ni siquiera intentarlo. O sea, y no pensemos que lo vamos a intentar, pensemos lo que vamos a lograr. Hay que, como nuestras mentes muchas veces nos ponen las trabas y eso es lo que tenemos que también empujar. Y creo que las aproximaciones respecto a lo que tú decías, las aproximaciones también tienen que ser desde abajo, desde arriba. Desde arriba después ven que sus discursos... Entonces, ya como generalmente esas personas que uno puede haber visto que seguían una línea discursiva X, ya después no es sostenida por nadie, entonces obvio que se cambian a la Y porque eso es lo que está en la ciudadanía vigente. Hay una pregunta por allá atrás. Sí, yo quisiera consultarle que estamos en la región de Valparaíso y Viña del Mar se ha destacado por una ciudad jardín. Si el concepto de ciudad jardín es un concepto viable todavía, si se viene con lo que ustedes están planteando, o si es una solución que viene desde arriba y que no tiene sustento. A cualquiera. Bueno, sí, lo primero es que se me olvidó comentar que está abierta la consulta pública para la Política Nacional de Parques Urbanos. Esa es una cosa donde podemos opinar y donde podemos incidir, ¿no? Aquí haría una invitación a que todos en la sala participen leyendo la política y haciendo observaciones, ¿no? Para que quede mejor. Ahora, en términos del concepto de ciudad jardín, eso ya tiene varias décadas de antigüedad y en otras partes del mundo se ha abandonado, ¿no? Ahora se utilizan términos que se hacen cargo un poco más de esta naturaleza más viva, más funcional, que de la naturaleza con un valor puramente estético, que es la ciudad jardín, ¿no? Entonces, lo que tenemos son jardines porque son bonitos, a lo mejor pasear también nos reporta cierta satisfacción, pero que hay de la naturaleza viva, ¿no? Y uno de los conceptos que reta a este de ciudad jardín es el de ciudad biofílica. Singapur también en las tantas décadas atrás dice, vamos a hacer una ciudad jardín, y después dijo, no, vamos a hacer una ciudad en un jardín. Y esa es la meta que tiene Singapur ahora, ser una ciudad en un jardín, ¿no? Tratar de desvanecer un poco la ciudad, estos límites como de la ciudad medieval, donde hay unos muros bien marcados, y ser uno, ¿no? Con el entorno, con la geografía. Sí, bueno, como que estaba pensando algo en la misma línea que finalmente que cuando hay problemas o hay falta normativa, se crea una normativa, se propone una normativa, si total, o sea, están las herramientas. Y claro, los instrumentos de planificación actuales son limitados, ¿ya? O sea, los pladecos, 10 años, o sea, hay que comenzar a planificar a largo plazo también. Y eso se puede hacer desde lo micro también, desde lo local, desde las unidades vecinales, por ejemplo, y hasta lo comunal, impulsando planes de desarrollo de hábitat sustentable. Yo creo que fallaba la cosa, integrando todos estos elementos. El plan de Coronel, la verdad es que lo personal que de vuelta loco, está muy bonito, pero para allá, sinceramente, creo que es mirar y planificar a largo plazo, integrando todos estos elementos. Ah, ya. ¿Vas a decir algo? No, que una cosa que pasa también es que muchas veces pensamos que cuando tenemos la ley o la ordenanza se acaba el camino, llegamos, cumplimos, ¿no? Pero tenemos muchas deficiencias en Chile, y esto lo han reconocido diagnósticos internacionales, en hacer cumplir la ley, en hacer cumplir la ordenanza, ¿no? Muchas veces termina siendo letra muerta. Les pongo un ejemplo. El plan de descontaminación de Santiago, el último, incluyó que cuando tengamos episodios de mala calidad del aire, no se puede prender la chimenea,
¿Ya? No se puede. ¿Qué capacidad de fiscalizar y de pasar una multa hay para hacer esa norma realidad? Tú te vas a pasear a distintas comunas, Las Condes, Puente Alto, todas las chimeneas, ¿no? En los periodos de emergencia, preemergencia. ¿Qué capacidad? Letra muerta. Entonces, ahí yo llamo a poner atención de que tenemos que pensar en la cumbre verdadera. ¿No? Los que hacen montañismo saben este término de la cumbre falsa, que uno ve una cumbre, llega y se da cuenta, uy, me queda todavía, ¿no? Mantengamos esta idea de que la ley o la ordenanza es muy importante, pero ¿cómo lo hacemos cumplir? ¿Quién asume las labores? ¿De dónde sacamos recursos para implementarla? Es que es un trabajo colaborativo. Me da un minuto, solo un minuto, porque a propósito de la corta de árboles, porque parecen riesgosos, quiero decir que todo árbol tiene un nivel de riesgo. La diferencia está en cuál es el nivel de riesgo aceptable que haya. Que se hayan caído los árboles que señalaba Gloria hace un rato, tiene menos probabilidad de que mate a alguien que un accidente de auto o que nos caiga un rayo. Lo que pasa, y es otra brecha más que existe hoy día, es que no sabemos hacer evaluaciones de riesgo de árboles. Estando el conocimiento disponible tanto visualmente como de manera instrumental. Por lo tanto, y ese otro elemento que hoy día la comunidad todavía no conoce bien y piensa que un árbol grande siempre se le está cayendo encima. Si bien muere gente por caída de árboles, yo no estoy diciendo lo contrario, y también hay personas que sufren heridas importantes e infraestructura que se pierde por caída de árboles. Pero ojo que es una cuestión que hoy día se debe empezar a trabajar porque no hay nadie que no se sabe mucho de ello y hay muy pocos que estamos, porque me considero dentro de ellos, que estamos trabajando con ese tema.